Se vienen novedades en la Casa Real Británica de cara a las Navidades, en el que ha sido su peor año con las enfermedades de Carlos III, Kate Middleton y ahora Camilla Parker Bowles. Carlos III ha adoptado la vieja tradición que recuperó y mantuvo durante 3 décadas su difunta madre, Isabel II, de celebrar la Navidad en Sandringham. De hecho, se está hablando de que podrían contar con un invitado sorpresa, en este caso Harry. Sandringham es la finca privada de los Windsor en el condado de Norfolk, a unos 185 kilómetros al noreste de Londres. Y a este núcleo monárquico se va a añadir un inesperado invitado. Inesperado y que además ha hecho unas declaraciones que desde luego están para que lo miren un rato. Me estoy refiriendo al hijo de Camilla, Tom Parker Bowles. El primogénito, ahijado del rey, es la primera vez que tiene previsto participar en la estudiada, colorida y clásica coreografía del Festival Invernal Regio, que, como digo, hay rumores de que Harry podría asistir. Como vayan Harry y Meghan, creo que va a ser la bomba. Dicen los tabloides que ellos no han sido invitados, sin embargo, ya digo que corren rumores, y lo dijo Concha Calleja, que poco a poco Harry se va a ir acercando de nuevo a su familia. Dicen, va a ser Tom Parker Bowles, ha dado estas declaraciones para The Telegraph. Dice, va a ser un poco distinto este año. Recordemos que él, su profesión, trabaja en estos tabloides como crítico gastronómico, también presentador de televisión, el particular Carlos Arguiñano de Reino Unido. Y bueno, pues acudirá a Sandringham con sus 2 hijos y nietos de la reina, Lola de 17 años y Frederick de 14. Se dejarán ver muy probablemente en el habitual paseo de ida y vuelta hasta Santa María Magdalena, la iglesia campestre donde la familia atiende el servicio de las 11 el día de Navidad. Recordamos todas esas imágenes recientes porque fue la última vez que vimos a Kate Middleton antes de todo lo del cáncer. Y bueno, pues nada, se prevé también que salude al público, que se concentra cada año. Lo han hecho ya Celebrity o miembro Royal. Al parecer la iniciativa ha partido de su madre, que dice que echa en falta la compañía de sus hijos y sus nietos. Hasta aquí yo veo todo perfecto. El asunto es que este señor va a hacer unas declaraciones que sinceramente, como digo, está para que lo miren. Dicen que Tom Parker Bowles tiende a evitar los focos de atención, pero que esta vez no pudo resistirse a la invitación de su madre. Vaya. Dice, mamá, me dijo que me encantaría que fuese porque no hemos pasado juntos la Navidad desde hace mucho tiempo. Han sido 2 años de infierno para ellos. Para Carlos III y Camila se sobreentiende. Dice, cuanto más madura uno, más consciente se vuelve de la mortalidad, especialmente con enfermedades y demás cosas por medio. Camila ha sido el sostén de la cúpula monárquica a lo largo del año, según estos tabloides británicos. Dicen que su agenda pública se ha multiplicado ante las recaídas en la salud del rey. Dice, a quien le detectaron un cáncer mientras le trataban de agrandamiento de próstata. Dice, aún no, y esto es verdad, aún no se ha informado del tipo de tumor que padece ni se ha especificado el tratamiento. El tratamiento sí sabemos que está llevando tratamientos alternativos. A sus 76 años solo se sabe que Carlos III sigue bajo prescripción médica a los 11 meses del terrible diagnóstico. Bueno, claro, estas declaraciones, y me parece que no son espontáneas ni tampoco manipuladas, las ha cogido los tabloides británicos para arremeter contra los hijos, que fíjate los hijos qué malos, los disgustos que le han dado al padre. Y yo me pregunto, y me acuerdo mucho del libro de Harry, ¿este señor fue buen padre cuando murió la madre, cuando murió Lady Di? ¿Qué ha hecho este señor por unir un poco a los hermanos? No ha hecho absolutamente nada. Si solo tenemos que irnos al libro de Harry para entender que Carlos III podrá ser muy buena persona, y de hecho Harry lo quiere, pero buen padre, no lo ha sido. Y no pasa nada, pero se tiene que decir.
claro, este señor, desde que Camila está con Carlos, pues le tocaron con una varita desde el cielo. Yo no sé si realmente, o sea, espera algo más al formar parte de la familia real británica. Pero vamos, que sabemos que en su momento este señor pasó por clínicas de rehabilitación, y si ahora los tabloides le quieren lavar la imagen y decir, siempre van con Harry, pero en este caso también atacan a William y a Kate Middleton, como poniéndolo a este de ejemplo. ¿De ejemplo de qué? ¿De ejemplo de qué? De absolutamente nada. Me da un poquito de asco, la verdad. Porque es que, conociendo un poco todo esto, pues me da pena un poco la situación de los hermanos, bueno, pues el hecho un poco de que yo creo que todos empatizamos con el año tan difícil que han tenido, y que salga este señor a hacer estas declaraciones que a mí personalmente pues no me parecen casuales. Me parece que es de nuevo una manera de congraciarse con los tabloides británicos, pues eso, para que defiendan a Camila sobre todas las cosas. El asunto es que yo creo que produce un poco el efecto contrario, ¿no? Tanta defensa a una señora que se metió en un matrimonio, a este señor, a Carlos III, el rey de Inglaterra, que bueno, que todos sabemos lo mal marido que fue, en este caso con Lady Di, y cómo tuvo a los hijos, y lo sabemos por el testimonio del propio Harry en su libro. Quiero decir, al final, pues este señor ni pincha ni corta, o sea, para mí creo que los otros no lo consideran ni hermanastro ni por supuesto familia. Pero bueno, dice que, Tom Parker Bowles, según los tabloides británicos, dice que acusa la presión que ha habido con su madre por la enfermedad de Kate Middleton y por los tejemanejes de los hermanos. ¿Perdón? Me parece, vamos, muy fuerte, muy fuerte. Primero, y aquí tampoco somos super fans de William, de Kate. Yo puedo defender a Harry, hay cosas que me han parecido bien, hay cosas que me han parecido mal, pero evidentemente pues todos conocemos un poco la historia, y además este año es que prácticamente me he hecho un máster en esta familia. Y quiero decir, primero, Kate Middleton ha pasado un ciclo preventivo de quimioterapia. De hecho, pues yo creo que solo por eso habría que respetarla de alguna manera. Sobre William, pues ha habido rumores de todo tipo este año durante la enfermedad de Kate Middleton, que si tenía amantes, que si tal, que si tenía adicciones, que yo creo que, bueno, pues sí le gusta tal, pero desde luego no tanto como para estar en una clínica de rehabilitación como estuvo este señor, porque en el libro de Harry él dice que uno de los episodios en los que le acusan a él de tomar sustancias, que era mentira, pues que los tabloides, y además siendo menor, que los tabloides británicos lo utilizaron para hacer una cortina de humo, porque este señor, que es más mayor que los hermanos, se encontraba en una clínica de rehabilitación. Así que, pues nada, yo no sé si este se ve rey, desde luego. Es que el problema es que no tengo aquí ningún vídeo para mostraros, pero vamos, ponéis Tom Parker Bowles en Google y os van a salir imágenes estupendas, Tiene una facha de rey que vamos. En cualquier caso, bueno, pues esto es un poco lo que se está hablando en Reino Unido. Declaraciones de Tom Parker Bowles, bueno, a mí me parecen un poquito indignantes. Creo que él no es absolutamente nadie. El hijo de Camila, y pare usted de contar. Me encantaría eso, que estuvieran los hermanos unidos. Creo que también tendría que estar Meghan, pero bueno, eso ya un poco se verá. Pero en cualquier caso, para mí, si hay alguien que sobra, porque además creo que con todo esto de la enfermedad de Camila, y a pesar de que a mí me cae como una patada en el estómago, como creo que prácticamente al resto del mundo, al final es una persona, y por supuesto deseamos su pronta recuperación. De ahí a que salga el hijo a arremeter contra Harry y contra William,
pues me parece un poco de oportunismo el que no quiere foco mediático. Y que es tan malo como en su momento lo fue la madre. Esa es un poco mi opinión y ya está. O sea, para mí creo que son declaraciones que sobran, que las hace, yo entiendo que a esos medios, porque al final son los que le dan de comer, que yo también puedo pensar que este señor no tiene ni oficio ni beneficio, nada más que irse a restaurantes a comer y hacer una crítica gastronómica, que yo me imagino que tendrá formación periodística o incluso puedo pensar que le escriben los artículos, pero vamos, que ese trabajo todos tenemos claro que lo ha conseguido por su madre y por sus conexiones con estos tabloides británicos, que es ella un poco la que maneja el cotarro, eso sí, a base de difamaciones, a Harry principalmente, pero ahora también a William y a Kate Middleton. Tom Parker Bowles, el bastardo, hombre, tiene muchas acepciones esa palabra. Yo lo dejo a vuestro juicio y podéis dejar vuestra opinión en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y tenéis más vídeos aquí y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.